Bueno, para endulzarnos este viernes ya está con nosotros mi estimadísima Chef Lore. ¿Cómo estás? Hola Lore, buenos días. Primero que nada, feliz viernes, Chef. Igualmente, chicos, muchas Yo a todo gracias. el mundo le deseo feliz viernes hoy, porque Sí, llevamos hoy los es viernes, sí. Con una receta sencilla, deliciosa, pero tengo una objeción. Tengo una objeción. Ustedes le llaman a esto cajeta. Eso es arequipe, señores. Arequipe. Crema quemada de arequipe. Crema quemada de arequipe. Bueno, el arequipe es lo mismo que la cajeta, pero en Venezuela. No, aquí estás en México, Gabriela. Qué gusto que nos presentes esta receta el día de hoy. Sí, así es, para darles un toque dulce a la semana. Y pues como dices, traer un poquito de Venezuela también aquí, fusionado con la cocina tradicional mexicana. Maravilloso. Oiga, y bueno, y precisamente para aprender a preparar esto, pues lo primero son, yo creo, los ingredientes, ¿no, Michelle? Lo primero. Vamos a ver cuáles son. Para preparar esta deliciosa crema quemada de cajeta necesitamos 600 mililitros de crema para batir, 400 gramos de cajeta, 9 yemas de huevo, una cucharadita de vainilla, azúcar suficiente para caramelizar. así es. Y eso es todo. ¿Cuánto te da suficiente, Chef? Porque, o sea, es que para mí nunca es Al suficiente, gusto, no, yo Mira, sé que tú... quedamos que nada ibas a probar. Quedamos que Eso tú... dices tú, Gabriela. Ya, que tú no ibas a probar. ya veremos, ¿eh? ¿Cómo comenzamos? Ok, chicos, bueno, vamos contigo, Gaby. Ya sabes, como siempre, primero las damas. Tenemos nuestra... Bueno, en esta ocasión yo decidí acompañar nuestro postre con fresas por lo dulce, para neutralizar un poquito lo dulce con la acidez de la fresa. Ok. Si a ustedes les gusta lo dulce, no le pongan fresa. Maravilloso. Va. Vamos a irlas picando en cuadritos, Gaby, por favorcito. Perfecto. Ahora vámonos con nuestra... A ver, Nuestra mi turno. nuestra quema quemada de arequipe. Ok, muy bien. Vamos a tomar nuestra palita, vamos a agregar la crema para batir. Ok. Vamos moviéndolo, Humberto, por favor. Hay que menearle. Que se vea así, que Es- se vean las clases, Humberto. Es viernes y hoy se menea hasta el cuerpo, mi Chef. Así es, vamos agregándole la cajeta, pásamela, yo te las proporciono. Aquí vamos a dejar que dé un ligero hervor, vamos a mezclarlo todo, obviamente se van a incorporar. Y por el otro lado, mientras tú estás mezclando eso, Humberto, yo voy a mezclar las yemas. ¿Recuerdan el ingrediente de las yemas, cómo lo agregamos? ¿Se Una acuerdan? parte primero Exacto. y luego el resto para temperar. Exactamente, blanquearlas. Gaby. Blanquearlas. Ah, para Muy bien, blanquearlas. Gabriela, ¿eh? Para blanquearlas. Son muchos exactamente. términos, chef. Tú me perdonarás si me equivoco una Pero que lo otra vez. hiciste muy bien. Otra Muchas vez gracias. tiene que ser, Humberto. Dios La mío. cajeta se va haciendo también como más líquida, ¿verdad? Así es, sí, Ok. se van incorporando todos, tiene que quedar un color uniforme. Muy bien. Humberto, ¿me puedes pasar las yemas, por favor? Ya que tenemos nuestra mezcla que da el primer hervor, vamos a incorporar un poco de la mezcla caliente a nuestras yemas. Incorporando un poquito, Humberto, sí, vaciándolo, vaciándolo. Así. ¿Acaso lo podemos? Eso, Ok. por favor, sí. Pero Humberto. Humberto, Dios Yo ya mío. ando en mood de viernes. Ya ya. lo Te practicaba. pone Ahí con nervioso eso, el Humberto, con dulce. Lo acelera. Sí, ¿saben qué? Lo que pasa es que nada más tienen en la cabeza como el... Ya lo resultado quiero probar, final. ya lo quiero probar, exactamente. Yo te lo prometo que sí estoy así, Chef, ¿eh? Te lo juro. Ok, ya que lo mezclamos, en esta ocasión digo, bueno, ya alcanza la temperatura ideal para que no se nos vaya a cocer al integrarlo y lo vamos a mezclar. Vamos a dejar solamente que se caliente por aproximadamente unos 5 minutitos. No quiero que se cueza aquí, porque Ok. lo que van a comenzar a ver es que comienza a espesar. Ok. Es importante que la flama esté baja. También si yo le subo, Es lo que te iba a preguntar. Para los que somos especialistas en quemar todo, la flama debe ser entonces baja. baja Y un no poco. porque sea cajeta quemada, la receta Tiene que ser quemada. tiene que ser quemada mal. Así carbonizada casi, ¿no? Eso no. Ahora, ya que esto hirvió por 5 minutos, vamos a tener nuestros moldes. En este caso yo utilicé estas fladeritas bonitas, pero podemos utilizar de vidrio, que son especiales para meterlos a baño María. Van a ir horneados a baño María. Muy bien. Ojos a 110 grados por 1 hora. El cocimiento es muy lento, Ajá. entonces... La preparación rápida, pero la cocción sí es un poquito Lento, sí. Muy bien. Pero de verdad que el resultado vale la pena. Al final puede consentir a sus hijos, a sus familiares, con quien ustedes quieran, con el Usted resultado mismo, final. ¿para qué quiere más gente? Es Humberto para mí, Usted nada comparte más. Humberto, Para ya eso va a ser Miguelito, como suficiente. dicen por ahí, ¿no? Ya va a ser Ok. suficiente. Los vamos a meter entonces a baño María al horno, 110 grados, 1 hora.
Ahora pásame los que tienes en aquella esquina, Humberto, porque aquí hay magia en la televisión. Muy bien. La tele es mágica. Eso, muy bien. Observen, este es el resultado, así es como nos queda, como una especie de natilla. Ay, qué delicia. Aquí está. Es que por el calorcito de las luces, eso, muy bien. Ok, ya que está así, lo que les comenté en la receta, pueden utilizar azúcar, de la de polvo azúcar blanca, para caramelizar si tienen soplete. En este caso, como yo no tengo soplete, ya se acerca mi cumpleaños, yo no tengo soplete, entonces, pues bueno. ¿Escuchaste, Humberto? Para que la, no, para que la apunten por No, ahí. pero es contigo. Sí, no. Bueno, podemos caramelizarlo. Ahora, si no, no se preocupen. Conseguimos azúcar glass y nuestro tamizador, y lo que vamos a hacer va a ser espolvorearlo. O sea, la cosa es que aunque no tengamos las cosas así Muy tal cual bien. como deben hacer, No, las como deben las ser, podemos se resolver. pueden hacer. Así o sea, es, siempre se puede improvisar. Todo se puede en no esta pasa vida. nada. Al final de cuentas, ¿cómo empezamos todo Así antes, es. no? Muy bien, Gaby. Ya que lo Suficiente tenemos más. así. Ya está huele, perfecto, ya huele. Sí, A veo. ver, Humberto, tráyese para acá porque ya me dio miedo que la tienes ahí en la mano y no ya la huele a sueltas. cajeta, así que Humberto, aquí. Sí, por favor. Déjala aquí. yo nomás como quien me voy poco a poquito haciendo para acá. Déjala aquí para que te le pongan fresas. Oigan, y Ok. como decíamos rápidamente, por si no apuntó, a repetir los ingredientes de esta deliciosa crema quemada de cajeta. Para 4 porciones, usted va a necesitar 600 mililitros de crema para batir, 400 gramos de cajeta, 9 yemas de huevo una cucharadita de vainilla. y azúcar suficiente para caramelizar, que si me preguntan a mí cuánto es suficiente, yo le voy a Pues- decir que son litros y litros y litros. Entonces, mejor a mí no me preguntes. ¡Qué maravilla! Y aquí tenemos entonces nuestro postre delicioso, chef. Qué El bonita cual, cosa. ahí está. Deja eso ahí, Humberto. Ahí está, Déjalo pero- ahí. Tú no vas a probar el día de hoy. No, hoy no. Amo Hoy sí las me vidas, toca probar. toda la energía.